viernes no tendremos un programa ligero de temas culturales, de temas artísticos, porque bueno, todavía está en el tapete y sigue acrecentándose lo que es esta situación a nivel internacional de parte de Estados Unidos contra Venezuela. Para ello tenemos a Reinaldo Cifuentes el día de hoy, nuestro invitado. Él es abogado, politólogo, también ha estado dando clases en la universidad. Y bueno, vamos a comenzar, sobre todo para instruir a la audiencia, para que la audiencia, todos ustedes que nos están viendo, tengan un concepto claro de esta situación, de esta amenaza militar contra Venezuela. ¿Cómo podría interpretarse? ¿Que este es un hecho inminente, una intervención, una invasión, o es una presión de parte de este país del norte? Bueno, gracias Yesenia por la invitación. Saludo por supuesto a toda tu audiencia. Bueno, fíjate, yo creo que por ningún lado no hay una declaración oficial, digamos, del gobierno norteamericano, ninguna, que diga que el movimiento de estos barcos, destructores, que están, 8 barcos que están por ahí por las aguas del Caribe, estén dirigidas a una invasión o una intervención militar contra Venezuela. Digamos, la declaración oficial siempre ha sido que son maniobras en contra del narcotráfico. Venezuela dice, bueno, que esto es sencillamente una excusa, o el gobierno venezolano dice que esto es sencillamente una excusa del gobierno norteamericano y que el trasfondo es atacar o invadir el territorio venezolano. Bueno, yo creo que evidentemente yo creo que nadie desea, ¿no?, que una invasión al territorio o una acción bélica en contra del territorio venezolano. Basta voltear a Gaza o a Kiev o ver lo que ocurre en los conflictos armados, digamos, con la población civil, con la infraestructura del país, para desear que tal cosa no ocurra, ¿no? Ajá, pero tú pudieras decir que esa invasión, intervención, ¿se va a producir? Yo creo que no. ¿Te atreverías? No, yo creo que no. Si a mí me preguntas hoy, bueno, la política es muy dinámica, pero yo creo que no. Yo creo que no va a ocurrir ninguna intervención militar en el territorio venezolano. De hecho, vi unas declaraciones de hace pocos días, creo que de ayer o anteayer, del señor Richard Grenell, donde el mismo Richard Grenell, que ha venido, que es un, digamos, enviado del gobierno de Donald Trump para Venezuela y que se ha reunido tanto con el presidente Maduro como con el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, vino a negociar el tema de la libertad de unos ciudadanos norteamericanos que se encontraban aquí, pero vino al Palacio de Miraflores, se entrevistó con el gobierno. Pero eso fue a principios de año. Sí, claro, pero ese mismo vocero, ese mismo negociador del gobierno norteamericano, que pareciera ser el que negocia aguas abajo, digamos. Y aguas arriba, Marco Rubio. Bueno, es que yo lo decía el otro día en otro espacio como este, en otra entrevista, que pareciera que el ajedrez que se está jugando no es el que está sobre la mesa. El ajedrez que está sobre la mesa pareciera que es Marco Rubio pegando gritos y María Elvira Salazar y Carlos Jiménez con declaraciones estruendosas y que ya esto le faltan minutos y horas y esto está listo y se van a llevar a Maduro y al qué sé yo quién más con un mecate amarrado como unos chivos. Y eso digamos, ese estruendo que producen esas declaraciones, aunadas a algunas declaraciones del mismo presidente Trump, que bueno, deja ver algunas cosas, sin decir nada en concreto, pero deja ver algunas cosas, como el otro día por lo menos que dijo, que le preguntó a un periodista si descartaba acciones militares, ataques militares al territorio venezolano, y sencillamente dijo, bueno, ya lo verás, ¿no? Bueno, ya lo verás qué significa, sí o no, nadie sabe. Entonces, digamos, por un lado están estas declaraciones altisonantes que tienen su respuesta en el gobierno venezolano.
tienen la respuesta de, bueno, el alistamiento, las respuestas bueno, del alto mando militar venezolano, del mismo presidente de la República, del presidente del Parlamento, una respuesta a esas declaraciones altisonantes, pero por debajo, digamos, por otro lado, ves declaraciones como las recientes de Richard Grenell, donde dice, mira, no, yo soy un amante de la paz, yo creo que hay 1000 soluciones diplomáticas y políticas antes de llegar a un conflicto armado. En los Estados Unidos hay dos voces, la voz del Pentágono, la voz de, digamos, de la diplomacia y la voz del gobierno, que es otra cosa, que no, digamos, si uno se deja ver, si uno se deja guiar solo por el ajedrez que está sobre la mesa, entonces tú dices, bueno, hay una invasión inminente del territorio venezolano. Pero fíjate, Reinaldo, en este contexto, ¿cuáles han sido históricamente las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela para que se comprenda esta situación? Pero no me estoy refiriendo en términos económicos, sino en términos bélicos, para que Estados Unidos tome esa decisión, más allá de que se pretenda, y lo digo entre comillas, un cambio político, porque también ha utilizado pretextos y ha invadido otras naciones. Sí, recordemos el caso de Irak, de las armas de destrucción masiva. Por supuesto, pero también debemos recordar el 2019, o el 2020 precisamente. El 2020 ocurrió más o menos lo mismo. Llegaron unos navíos a navegar por aguas del Caribe, que fue aquel momento donde el mismo presidente que está ahorita en los Estados Unidos, Donald Trump, decía aquello de todas las opciones sobre la mesa y se generó aquella expectativa de que... Sí, pero es un pasado muy reciente. Claro. Y a eso le vamos a agregar el decreto de Obama. Sí, sí, claro. Es que todo esto comienza con el decreto Obama cuando declara a Venezuela una amenaza inusual. Yo creo que Venezuela no es una amenaza para nadie, ¿no? O sea, sí, por supuesto que cuando tú ves lo que ocurrió por lo menos en Irak, bueno, con aquello de las armas de destrucción masiva, que al final no se encontró ninguna, entonces bueno, eso fue sencillamente una excusa, e incluso en contra de la recomendación de la Organización de Naciones Unidas, que le pedía en ese entonces a los Estados Unidos que no se metieran en Irak. Y bueno, sencillamente se metieron. Ahora, en esta ocasión, digamos que esa amenaza ha trascendido a la que ocurrió en el 2020, porque, bueno, tenemos el caso de las embarcaciones estas que han sido voladas por los aires, bueno, con misiles, y que no se tiene muy claro, ¿no? O sea, todavía no hay una explicación, digamos, concreta de qué fue lo que pasó con esas embarcaciones, ¿no? Bueno, vimos la primera, volaron con 10 o 11 personas, y después otra con 3 personas, pero, o sea, no, claro, se sabe bien. No se sabe nada y hay mucha especulación al respecto. Reinaldo, vamos a